Hola a todos, soy Sara González, como siempre desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA, y si están interesados en saber cómo montar un acuario plantado paso a paso, este es el vídeo ideal. Este pretende ser el primero de una serie de vídeos que quiero grabar explicando cómo montar un acuario plantado paso por paso. Acuario plantado low tech, quiero decir. ¿Y por qué low tech, de bajo requerimiento? Porque a mucha gente le asusta empezar con un acuario plantado porque tienen muy alto mantenimiento y son complejos. Yo quiero enseñarte que aquí podemos ser capaces de montar un acuario plantado con poquitos requerimientos de manera muy sencilla, y quiero que te des una oportunidad para empezar en este bonito mundo del acuario plantado y el aquascaping. Como no quiero que estos vídeos sean simplemente vídeos míos montando un acuario plantado, que eso lo puede hacer todo el mundo, quiero que la ciencia del acuario esté al alcance de todos. Es decir, quiero explicar cómo montar el acuario plantado, pero quiero explicar también su funcionamiento químico de una manera sencilla para que ustedes lo entiendan y para que entiendan el por qué hacemos determinadas cosas con el acuario y con nuestras plantas. Concretamente, en este vídeo voy a presentar el kit que voy a estar utilizando a lo largo de esta serie de vídeos donde voy a montar el acuario plantado, pero me voy a centrar aquí en lo principal, que son en los parámetros del agua y la importancia que tienen estos en nuestro acuario plantado. El kit que voy a utilizar es un kit con acuario Aqualed RGB, pero también es el mismo kit que nos trae los acuarios Aquascape. Es un kit bastante completo que cuenta con todo lo necesario para empezar desde cero con un acuario plantado. Diferencia que el acuario Aquascape no tiene nada de bastidores de plástico ni tapa, y la pantalla que trae es una pantalla tipo RGB, y a diferencia de este, el Aqualed RGB sí tiene refuerzos de plástico, cuenta con una tapa, y el tipo de luz que tiene este acuario es una pantalla también lumínica, pero al igual que la pantalla del anterior también tiene luz RGB, que es lo importante para nuestras plantas. Simplemente vienen en formatos distintos. Indistintamente de qué tipo de acuario usemos, qué tipo de kit usemos, si el Aqualed RGB o el Aquascape, ambos van a traer exactamente lo mismo, todo lo necesario para iniciarse con el acuario plantado. Va a traer un acondicionador de agua, un abono universal para las plantas, el filtro, que es muy importante, y el termostato. Las lámparas van a diferir un poquito según qué kit utilicemos, pero también nos va a traer el sustrato ideal para nuestras plantas, y a mí lo que me gusta mucho es que nos trae una guía práctica del acuario plantado que trae consejos muy buenos y nos explica de forma muy fácil pero muy completa el cómo comenzar con este acuario y cómo mantenerlo. He explicado un poco por encima lo que trae el kit, lo que trae todos los componentes del acuario, pero no se preocupen porque en los próximos vídeos donde me meteré a explicar cada uno de ellos, su funcionamiento, el por qué lo utilizamos, el cómo lo utilizamos, y les aseguro que al final de la serie de estos vídeos van a aprender todo lo necesario y va a parecer que lleven toda la vida manteniendo acuarios plantados. Vamos a meternos pues en materia, vamos a empezar con el tema en cuestión. Las principales protagonistas en un acuario plantado son las plantas, y estas plantas son capaces de generar su propia materia orgánica, es decir, de generar sus nutrientes a partir de materia inorgánica. Aproximadamente el 96% de estos nutrientes los sintetizan las plantas por medio de la fotosíntesis, y para realizar la fotosíntesis es de vital importancia que éstas cuenten con agua, que no va a suponer ningún problema porque la van a tener a total disponibilidad ya que es el medio donde viven, CO2, que es la molécula inorgánica que estas plantas van a convertir en materia orgánica, es decir, en nutrientes, y luz, que es la gasolina del proceso fotosintético, es la que le proporciona la energía necesaria para que la fotosíntesis empiece. Esta fotosíntesis da lugar a azúcares simples como la glucosa, que posteriormente la planta transformará en azúcares más complejos como el almidón, y después este almidón lo convertirá, utilizando otro tipo de moléculas inorgánicas, en lípidos, proteínas, ácidos grasos, etc. Estos otros compuestos los forma la planta gracias a que el 6% restante de los nutrientes los absorbe del medio.
Estos nutrientes los conocemos como macronutrientes, que pueden ser los nitratos y fosfatos, y otros que necesitan las plantas en menor cantidad y están menos presentes en el agua, que son los micronutrientes o elementos traza que nosotros llamamos, tales como el hierro, el manganeso, el molibdeno, el calcio, el magnesio y el potasio, entre otros. Vuelvo a repetir que no se preocupen por esto, no se vuelvan muy locos con los nombres de los compuestos, etcétera, porque en posteriores vídeos voy a explicarles qué es lo que contiene cada producto y para qué sirve, así que no intenten entenderlo todo desde el principio porque es más sencillo de lo que parece. Ahora vamos al meollo de la cuestión, a los parámetros del agua. Vamos a empezar con el primer parámetro que es de vital importancia para las plantas, que es el pH. El pH es el potencial de hidrógeno, para que lo entendamos todo, es el grado de acidez que tiene el agua. Se mide en una escala del 1 al 14, siendo los valores más bajos los pH más ácidos y los valores más altos los pH más básicos o más alcalinos que nosotros decimos. El 7, un pH de 7, significa que es un pH neutro. Y vamos a meternos un poquito más en química, diciendo que el pH es la cantidad de protones de hidrógeno que exista en el agua. Como he dicho anteriormente ya en otros vídeos, a mayor cantidad de protones de hidrógeno, de H+, el pH será más bajo, lo que quiere decir que serán las aguas más ácidas. Y por el contrario, a menor cantidad de protones de H+, las aguas serán más básicas o alcalinas, lo que quiere decir que el pH será más alto. El CO2, que como ya he dicho es de vital importancia para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis, influye estrechamente en el pH del agua, de tal forma que a más cantidad de CO2 en el agua, el pH disminuye, es decir, se hace más ácida. Esto lo voy a explicar de una forma muy sencilla y para que ustedes lo vean de una manera más gráfica, quiero inaugurar una nueva sección en el vídeo llamada Momento Pizarra. Para que el CO2 esté disponible para nuestras plantas del acuario, tiene que pasar de estar en estado gaseoso en la atmósfera o en el ambiente a estado acuoso en el acuario. Tiene que entrar de tal forma que el CO2 gaseoso entra al interior y este va a reaccionar con el agua. Esta reacción va a dar lugar a un producto que se llama ácido carbónico. Y este ácido carbónico es el que acidifica el agua. ¿De qué forma? Va a estar constantemente separándose en bicarbonato, en carbonato y en protones de hidrógeno. Y estos protones, como ya he dicho explicando el pH, es lo que acidifica. A mayor cantidad de protones, el pH es más bajo. Es decir, a mayor cantidad de CO2 en el agua, más bajo es el pH, más ácida va a ser esta. Hay que tener en cuenta que toda esta reacción es un equilibrio. Está constantemente equilibrada, de tal forma que si aumentan los productos finales de la reacción, esta se va a mover hacia atrás para equilibrarse. Y esto es el conocido como efecto tampón que mantiene el pH del acuario equilibrado. Y está estrechamente relacionado, por lo tanto, con la cantidad de estos productos finales, la cantidad de bicarbonato y carbonato. Y para que me entiendan, porque ustedes básicamente es lo que van a encontrar en todos los test del mercado cuando vayan a medir bicarbonato y carbonato. La suma de este bicarbonato y carbonato es lo que nosotros conocemos como el KH, que es la dureza carbonática del agua. Por lo tanto, el KH influye muchísimo en el pH del acuario, es lo que nos determina la capacidad buffer o la capacidad de regulación de este pH. Entonces, vamos a empezar con el KH ahora. ¿De qué forma nos influye este parámetro en el CO2 disponible para nuestras plantas? Pues de tal forma que si nosotros tenemos un déficit de bicarbonato y carbonato, vamos a pensar ahora que esta reacción es un sumidero. Si nosotros nos cargamos el KH en el acuario, en esta parte de la reacción se va a generar un vacío que tiene que ser llenado
empujando al CO2 a que entre en el agua para que reaccione con esta, forme ácido carbónico y por último forme bicarbonato y carbonato o sustituya o suba el KHS que ha bajado. Por el contrario, si nosotros tenemos un KH muy alto, vamos a tener mucha cantidad de producto final y la reacción no va a venir en este sentido, se va a equilibrar en el sentido contrario. Entonces no vamos a tener mucha disponibilidad de CO2 acuoso en nuestro acuario para las plantas. Se va a ir por difusión, se va a formar CO2 gaseoso que va a escapar de nuestro acuario. Entonces, en definitiva, para que quede muy claro y de una forma muy sencilla, el pH, que es muy importante en nuestro acuario, viene determinado por la cantidad de CO2 que haya en el agua. Y además, el KH también influye muchísimo en esa cantidad de CO2 disponible en el agua. De tal manera que estamos hablando de un acuario low tech en el que nosotros no estamos añadiéndole nada de CO2 y por lo tanto tenemos que fomentar la entrada de ese CO2 en el agua. Así que un KH bajo nos va a resultar ideal a la hora de eso, de fomentar que entre este CO2 en disolución acuosa y eso es lo ideal porque es el que van a absorber y aprovechar nuestras plantas para realizar la fotosíntesis. Pero por el contrario, un KH muy alto lo que va a hacer es neutralizarnos ese CO2 en disolución acuosa y no lo va a poner disponible para nuestras plantas. Puntualización para los que tengan acuarios high-tech y estén constantemente añadiendo CO2 a las plantas. Mucho cuidado con esto, porque si nosotros añadimos constantemente CO2, esto quiere decir que vamos a estar forzando cada vez más al sistema a que el pH disminuya. Y esto puede ser peligroso si nosotros nos cargamos el KH, porque el KH, como ya he dicho, es la capacidad reguladora del agua, la capacidad que hace que el pH cuando sube mucho se baje a niveles normales y por el contrario, cuando baja mucho, sube a niveles normales. Entonces, si nos cargamos este KH, si lo dejamos a cero, vamos a estar constantemente metiendo CO2 en el sistema y va a bajar muchísimo el pH, se va a acidificar mucho el agua, con lo que puede suponer peligro para los peces que podamos tener y las plantas. El último parámetro del que les quiero hablar para mantener el acuario plantado no es un parámetro que sea de vital importancia para la fotosíntesis de las plantas, tampoco influye mucho en la acidez del agua como lo hacía el pH y el KH, pero hay que tenerlo en cuenta. Estoy hablando del GH. El GH es la dureza total o la dureza permanente del agua, al contrario de lo que pasaba con el KH, que era una dureza temporal. ¿Qué es este GH? Realmente es la cantidad de sales minerales disueltas, especialmente de calcio y de magnesio, que hay en el agua. De tal forma que un GH bajito querrá decir que tenemos poca cantidad de esas sales disueltas y serán aguas blandas, como las llamamos nosotros, y un GH alto querrá decir que hay mucha cantidad de esas sales disueltas y será un agua dura. Aunque ya he dicho que no es de vital importancia este parámetro y menos en acuarios low tech de bajos requerimientos, sí es verdad que si a lo mejor van a buscar información en otros sitios verán muchas veces este nombre, el GH, y mucha información con respecto a eso. No quiero que se vuelvan locos porque lo importante realmente con este parámetro es tenerlo a niveles equilibrados. Sí es verdad que habrá un tipo de plantas que necesiten un nivel u otro de GH y a los peces también les puede afectar, pero a nosotros realmente no nos va a suponer un gran quebradero de cabeza. Lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos que mantenerlo en niveles intermedios aproximadamente. Niveles de 7, niveles de 8, ya van tirando para durezas medias altas, pero les repito que no hay que comerse mucho la cabeza. Lo importante de esto es que si el GH está excesivamente alto, esto quiere decir que hay muchas sales y sobre todo mucho calcio y mucho magnesio. Estos compuestos también son de vital importancia para las plantas, pero lo malo de tener concentraciones altas de estos es que este calcio y magnesio pueden desplazar a otros componentes también de vital importancia para las plantas, como es el caso del potasio. Altos niveles de calcio y magnesio desplazan la absorción del potasio y lo dejan en un déficit que puede resultar perjudiciales para ciertas plantas. Y por el contrario, bajos niveles de GH, un agua muy blanda, quiere decir que no tiene apenas sales minerales. Y esto también es contraproducente para nuestras plantas, ya que no tendrían a disponibilidad esos nutrientes para ellas realizar todos los procesos vitales.
Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy hablando de los parámetros de agua para el acuario plantado. Recalco, si no entienden algo de lo que he explicado ahora, coméntenlo o pónganlo en los comentarios, que podré hacer un anexo en próximos vídeos explicándolo de una manera más profunda. En el próximo vídeo mi intención es hablar ya del tipo de sustrato que podemos ponerle al acuario plantado y comenzar con el montaje de este acuario plantado. Aparte del sustrato, también voy a hablar del tipo de agua ideal para utilizar en el acuario, si agua de ósmosis o agua del grifo, qué podemos hacer y muchas otras cosas más. Como siempre, si les ha gustado el vídeo y el contenido, si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal y casa, denle a la campanita para que les avisemos de próximos vídeos, muy importante en esta serie que estamos grabando de cómo montar un acuario plantado, y para todo lo demás nos vemos en los próximos.